Queremos hablar un poquito de la base bíblica de las misiones para entender por qué apoyamos que un matrimonio joven, una familia joven con una hijita de 2 años se vaya a uno de los países más pobres del mundo, donde quizás muchas de las condiciones de vida van a ser no ideales. ¿Por qué animamos a este tipo de personas? ¿Por qué algunos dejan su hogar y van hasta lo último de la tierra, van a otra cultura, tienen que aprender otro idioma, se meten en el medio de comunidades que practican otra religión? Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia sobre misiones? ¿Por qué nosotros queremos ser una iglesia misionera en todo sentido? Entonces, para eso vamos a ir a unos cuantos pasajes de la Biblia, porque queremos ver lo que el Señor enseña sobre este tema. El mensaje de hoy se titula A todas las naciones. Y me gustaría que comencemos en el principio, en el comienzo, en Génesis. Si me pueden acompañar a Génesis 1, 26 al 28. Y obviamente vamos a comenzar desde que Dios crea al ser humano. Génesis 1, 26 al 28 dice así: Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Acá podemos ver que Dios, creador, obviamente, Él crea todo y Él crea al ser humano y lo crea imago Dei. Eso es una expresión en latín que significa a imagen y semejanza de Dios. La pregunta acá es, ¿Dios necesitaba crear al ser humano? No, Dios no necesitaba crear al ser humano. ¿Dios se sentía solo? No, Dios no se sentía solo. ¿Necesitaba Dios de algún ser creado para expresar su amor, como algunos dicen? No, Dios no necesitaba. ¿Sabía Dios que el ser humano iba a pecar? Sí. ¿Sabía Dios que el ser humano se iba a rebelar contra Él y que no lo iba a obedecer? Sí. La pregunta es, ¿por qué Dios creó al ser humano? Si estuvieran los niños acá, los niños bien estudiados, dirían, para la gloria, para su propia gloria. Y sí, es verdad. Y de esto se trata el plan de redención, de la gloria de Dios. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la Escritura. Dios le da la ley a esta creación, a los seres humanos. Génesis 2, 15 al 17. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y nosotros sabemos lo que pasó. El ser humano hizo caso omiso a esta ley y pecó, desobedeció a Dios. Nos movemos hasta Génesis 3, del 4 al 6. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, también él comió. Es interesante porque Adán y Eva conocían la bondad de Dios, de este Dios creador, todopoderoso. Ellos conocían lo que Dios quería. Sin embargo, decidieron desobedecer. Ellos conocían el carácter de Dios, pero decidieron desobedecer. No les importó. Y ese día murieron. Aunque seguían respirando, ellos dejaron de vivir eternamente. Y Romanos 5:12, me voy un poquito para adelante, pero nos habla de lo que pasó acá. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Quizás algunos se está preguntando, ¿qué tendrá que ver esto con todas las naciones, con las misiones? Bueno, tenemos que entender cuál es nuestra misión acá en la tierra, cuál es la misión de la iglesia
acá en la tierra. Desde ese momento todos los seres humanos experimentaron y experimentarán la muerte. Experimentamos el sufrimiento, experimentamos el vacío espiritual que traen nuestras almas. Desde ese momento el ser humano está separado de Dios. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Otra versión dice destituidos de la gloria de Dios. Otra versión dice apartados de la gloria de Dios. Ese día todo cambió. Hasta la creación está bajo la maldición de Dios y anhela el día de la redención. Pero Dios no quiso que esto se quedara así. Entonces en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Este pasaje se conoce como el protoevangelium, en latín, que significa la primera mención del evangelio en la Biblia. Satanás le morderá el talón a Cristo, lo hará sufrir, lo hará pasar por la crucifixión, pero la herida de Satanás a Cristo no será una herida definitiva. Cristo aplastará la cabeza de Satanás y lo destruirá definitivamente. Dios escoge a Abraham para formar parte de un pueblo especial. Génesis 12, del 1 al 3. ¿Me pueden acompañar ahí? Génesis 12, del 1 al 3, y vamos a ver cuál es el motivo de cuál Él escoge un pueblo especial, por qué le da la descendencia a este hombre que venía de un lugar sumamente politeísta, de idolatría. Génesis 12, del 1 al 3 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, este pasaje, así como es desconocido, también es mal usado y mal interpretado, ¿verdad? En otro contexto, quizás hace unos años hubiera usado este pasaje para hablar de misiones, ¿no? Dios te dice, levántate, deja a tu padre, a tu madre, deja tu tierra y vete a otro lugar. Pero ese no es el contexto del pasaje, no es el propósito por el cual el pasaje está ahí. Muchos también lo han usado para hablar de Israel, ¿verdad? Entonces, si estás a favor de Israel, todo te va a ir bien en la vida, pero si estás en contra de Israel, todo te va a ir mal en la vida. ¿Vieron? Chávez maldijo a Israel y se murió y... No voy a profundizar mucho en eso, pero el pasaje tiene otro sentido que lo vamos a ver. Dios escoge a Abraham para hacer de él una gran nación. Dios le dará una descendencia innumerable a Abraham. Sabemos que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob pasaría a llamarse Israel, tiene 12 hijos que llegarían a ser las 12 tribus de Israel, contando los 2 hijos de José. Pero también vemos que el plan de Dios no se limita a esta nación que saldría de Abraham. Esta nación tiene un propósito que es bendecir a todas las familias de la tierra. La expresión en hebreo significa pueblo, etnia, todas las naciones de la tierra. Dios quiere bendecir a todas las naciones de la tierra, no solo a los descendientes de Abraham. Entonces la pregunta acá es cómo Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Y ahí tenemos que irnos a Gálatas 3, y me gustaría que me acompañen a Gálatas 3, porque vamos a ver un pasaje, vamos a tratar de desmenuzar y vamos a entender este pasaje de Génesis 12. Este es Pablo escribiéndole a las iglesias de Galacia. Dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por fe. Entonces se nos dice que Abraham creyó en Dios. O sea que puso su confianza en Dios, diferente a lo que pasó con Adán y Eva. Y fue declarado inocente por la confianza que depositó en Dios. Él no fue declarado justo o inocente por las obras que hizo, sino que fue declarado justo por su fe. Ahora, obviamente, Santiago nos habla de la calidad de esa fe trajo obras. Nosotros también somos salvos por la fe, pero fuimos también
creados para la gloria de Dios, para caminar en las obras que Él ya hizo de antemano para nosotros. Pero acá es claro, es por la fe que Él es declarado justo, por creer, por confiar en Dios. Entonces Abraham es considerado el padre de la fe y es un ejemplo y un modelo a seguir. Su vida en sí, no, su fe, la confianza que él tuvo en el Padre. Él era un ser humano y cometió errores, él pecó contra Dios, hizo cosas que no fueron sabias, como quizás cualquiera de nosotros, pero su fe, la confianza que tuvo en Dios, fue lo que lo declaró justo. Los líderes religiosos en la época de Jesús, ellos creían que eran hijos de Abraham y lo eran étnicamente, eran del pueblo, eran descendientes por su sangre, eran descendientes de Abraham. Entonces ellos creían que la bendición de Abraham y esta justificación que tuvo Abraham, este favor que tuvo Abraham, iba a llegar a ellos. ¿Por qué? Porque eran descendientes de este padre de la fe. Entonces, bueno, si eres el padre de la fe, yo debo ser nieto de la fe. Juan 8, 39, 40, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, los judíos, especialmente los religiosos de la época, fueron confrontados por Jesús. Vos creés que sos hijo de Abraham, pero vos no tenés la fe de Abraham, porque si vos tuvieras la fe de Abraham no tendrías las obras que estás haciendo. Ustedes me quieren matar. Abraham habló de mí y ustedes me quieren matar. Hay algo que no es coherente acá, hay algo que no está bien. Entonces ellos eran hijos de Abraham según la carne, pero no según la fe. Compartían el ADN de Abraham. Si se hacían una prueba de ADN, iba a salir, sí, sos descendiente de Abraham, sos de tal tribu, sos descendiente de tal hijo de Jacob. Pero no tenían la fe de Abraham. No tenían la confianza que Abraham tenía en Dios. Y ante los ojos de la gente, tenían de qué jactarse. Podían decir, somos líderes religiosos, sabemos mucho de la ley, sabemos versículos de memoria. Y mirá cómo nos vestimos, y mirá cómo levantamos las manos cuando oramos. Y nosotros no somos como las otras naciones, nosotros conocemos al Dios de Israel, conocemos al Dios creador de todo. Nosotros no adoramos a varios dioses, nosotros no hacemos sacrificios en vano a otros dioses. Podrían jactarse humanamente, pero vemos cómo Jesús los confronta y delante de Jesús, Dios hecho hombre, no tenían nada de qué jactarse. No podían jactarse delante de Dios, porque ellos no tenían confianza en Dios, confiaban en ellos mismos y confiaban en sus méritos. Y como no tenían la fe de Abraham, su conducta no era la de Abraham. Habrán escuchado, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. De hecho, a juzgar por su conducta, Jesús les dice que se parecen mucho más a el diablo, quien era su padre, que a Abraham. Muy fuertes las palabras de Jesús, pero no dejaban de ser verdad. Muchas veces nosotros somos como estos judíos que creían que eran salvos o que serían salvos de la ira de Dios por ser descendientes de Abraham. Pero Dios no tiene nietos. No importa si tus padres son cristianos, no importa si venís de un hogar cristiano, no importa si naciste en el medio de una familia quizás que por generaciones han sido cristianos. Hay gente que cree que es salva porque viene a la iglesia seguido. Hay muchos que piensan que tienen el cielo ganado porque han sufrido mucho en su vida. Pero lo que nosotros vemos en la Escritura, de principio a fin, es que la salvación es por la fe en el Dios verdadero. Y esa fe en el Dios verdadero se revela en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Es la fe en Él lo que nos salva. Seguimos leyendo Gálatas y vamos a los versículos 8 al 9. Y dice Gálatas 3, 8, 9, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe.
Este es un pasaje espectacular, podríamos profundizar muchísimo más. Lo voy a leer una vez más. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, todos los pueblos de la tierra pueden ser justificados a través de la fe en Dios. Anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Y cuál es el Evangelio que le anuncia? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Por medio de ti, le dice Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Y esto Pablo lo llama el Evangelio. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Pero ¿quiénes son bendecidos? ¿Los que tienen una bandera de Israel? ¿Quiénes son bendecidos? ¿Los que hablan hebreo? ¿Los que fueron al río Jordán? ¿Los que son fanáticos y festejan todo lo que hace el Estado de Israel? ¿Esos son bendecidos? No. Las personas que tienen fe. Y ahora vamos a ver fe específicamente en qué. En ti serán benditas. Hay una bendición, entre comillas, es decir, en Abraham. Pero esa bendición no se obtiene por ser un descendiente físico de Abraham. Esa bendición se obtiene mediante la fe, mediante la confianza que tuvo Abraham. Esa bendición no es algo material, esa bendición no es prosperidad económica. No está diciendo que una nación puede poner su fe en Cristo, entonces Dios la va a prosperar. Hay gente que piensa eso. Las naciones que son más protestantes tienen más dinero. No, eso no es un razonamiento bíblico. Tienen más dinero por diferentes circunstancias, no vienen al caso ahora. Una persona que es atea o puede practicar el satanismo si cumple con ciertos principios, ahorra, trabaja duro, se administra bien y va a llegar a prosperar muy probablemente. Entonces la fe no produce prosperidad. Una buena conducta y seguir buenos principios puede producir prosperidad. La bendición que nosotros tenemos prometida es una bendición espiritual. Efesios 1 dice, bendecidos con toda bendición espiritual. La verdadera bendición, o quizás la más grande de todas las bendiciones que trae el Evangelio, es la justificación. Abraham era un hombre sumamente rico cuando fue llamado por Dios. La bendición que recibió de Dios no fue más vacas, más ganado, más ovejas. Él tenía muchísimas posesiones materiales, pero él fue justificado por la fe que él tuvo. Él fue declarado inocente. ¿Pecaba Abraham? Sí. ¿Merecía el cielo? No. ¿Merecía el infierno? Sí. Pecó contra su esposa, pecó contra sus hijos, pecó contra Dios, pero en los papeles decía justo, inocente, declarado, como si nunca hubiera hecho absolutamente nada. Fue declarado justo por la confianza que él tuvo en Dios. Gálatas 3, 10 al 12, unos versículos más adelante, dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Miren qué expresión fuerte que usa Pablo. Si vos tratás de vivir, ¿sí?, por los mandamientos, si vos tratás si vos confiás en que vas a ir al cielo por guardar los mandamientos, dice, estás bajo maldición. Porque escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. No voy a hacerles levantar la mano ni pasar al frente, pero contestemos honestamente. ¿Hay alguna persona acá que haya cumplido fielmente toda la ley de Dios? No. Entonces estás bajo maldición. Eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Iglesia bíblica, la maldición. Te esperamos todos los domingos. No, sabemos que no es romántico, sabemos que no es lindo, no es agradable, pero es el Evangelio. Si no cumplís fielmente todos los mandamientos de Dios, estás bajo maldición. Hasta acá son malas noticias. Versículo 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo también era honesto, digamos, si este es el camino, cumplir todos los mandamientos fielmente, bueno, entonces nadie va a ser justificado, nadie va a tener comunión con Dios. Perdón por la expresión coloquial, pero estamos todos en el horno. Porque nadie puede cumplir fielmente todos los mandamientos de Dios.
Versículo 12, la ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Tenés dos caminos en los que está planteando Pablo. O cumplís todos los mandamientos fielmente, lamentablemente ese camino ya está cerrado porque ya no practicaste todo, ya tenés pecado, ya quebrantaste la ley. Por más que de ahora en más quieras hacerlo, que va a ser imposible, pero por más que quieras hacerlo, no vas a llegar. En tu hoja no va a estar todo impecable. O la fe, la confianza en el Evangelio. Parecería tan fácil, parece tan lindo, parece tan agradable, sin embargo, la gran mayoría de estas personas en el mundo toman el camino de tratar de agradar a Dios por sus propios méritos y rechazan el Evangelio que Dios ha provisto. Pablo pone en contraposición la bendición y la maldición. Si confías en Dios como Abraham confió, vas a tener bendición, vas a ser justificado y vas a tener paz para con Dios. Pero si dependés de las obras que demanda la ley de Dios, bueno, estás bajo maldición y no hay esperanza. Hermanos, nunca vamos a cumplir todos los mandamientos de Dios. Lamentablemente, no es que nos dé lo mismo. Tristemente, no vamos a poder cumplir con todos los mandamientos de Dios. Entonces, ese no puede ser el camino al cielo, porque si no, ninguno llegaría al cielo. Aunque hubiéramos fallado en un solo punto de la ley, ya nos convierte en transgresores de la ley. Dios es santo y demanda santidad completa y total. Dios no es compatible con nuestra maldad. Por otro lado, la ley no tiene el poder de justificarnos. Vos podés cumplir todos los mandamientos. En el Antiguo Testamento eran 613 leyes. Venís, 1, cumplís, 2, 3, 4, 114, 115, 600, venís cumpliendo. Ese cumplir la ley no te da un nuevo corazón, no te da una nueva mente, no te hace nacer de nuevo, no te regenera, porque la ley no tiene ese poder, solo la fe en Cristo, la fe en el Evangelio. Eso es lo que te hace nacer de nuevo. La ley tiene el poder para condenarte, no para salvarte. Cristo, quien podría condenarte, vino para rescatarte, vino para salvarte, vino para darnos esperanza. Él cumplió toda la ley de Dios cabalmente, fielmente, hasta el último punto. Y su hoja en blanco, sin ningún pecado, te la cambia. Dice, dame todo tu pecado, toma mi santidad. Esa es la justificación. Él nos imputa su justicia y nosotros le damos nuestro pecado. Pero el pecado no puede quedar impune. El pecado no puede quedar sin castigo. No funciona que una persona simplemente está en la cárcel porque hizo crímenes horrendos y después de la noche a la mañana diga, bueno, ahora estás libre, estás perdonado. El pecado no puede quedar impune. Dios no podía simplemente perdonar a todos los que habían pecado. Hay gente que se cuestiona eso. ¿Por qué si Dios es todopoderoso y es un Dios de amor y es Dios de última, Él hace lo que quiere? ¿Por qué es soberano? ¿Por qué simplemente no dijo, son todos salvos, todos los que han pecado, todos van a entrar en mi gloria, los perdono porque soy muy bueno? No, porque eso sería injusto. El pecado no puede quedar impune. Eso iría contra su carácter santo y justo. Y Dios no puede ir contra su justicia ni hacer nada en contra de su ley. ¿Qué dice su ley? Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Esa alma que peque, dice Ezequiel, esa alma morirá. No sus padres, no sus hijos, esa alma. Entonces, o pagás vos por tus pecados en el infierno, o paga Cristo en la cruz. Cristo se hizo maldición para que nosotros no tengamos que ser malditos y tenemos que cambiar lugares con Él. Y eso nos lleva a Gálatas 3:13-14. Cristo nos rescató de la maldición al hacerse maldición por nosotros. Presten atención a este versículo y realmente que el Espíritu Santo nos conceda luz para entenderlo y aplicarlo a nuestros corazones. A veces lo leemos tan rápido. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero,
Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Se dan cuenta dónde está el Evangelio en Génesis 12? ¿Se dan cuenta cuál es el sentido de Génesis? No es Abraham, no es Israel, no es hablar hebreo, no es el templo, no es su sistema religioso, no es ser bautizado en el Jordán. Es un descendiente de Abraham, un descendiente de Abraham. Iba a hacerse maldición en nuestro lugar, para que nuestro pecado no quede impune. ¿Quién pagó por todo el mal que has cometido? El santo Dios hecho hombre en la cruz. ¿Por qué puedes entrar al cielo limpio, sin culpa? Nadie te puede condenar, nadie te puede acusar. Porque hubo alguien que pagó por tu maldad. Toda persona sin Cristo está bajo maldición. Toda persona sin Cristo está separada de Dios. Está muerta espiritualmente. Está en enemistad con Dios. Es objeto de su ira. Está condenada. Su entendimiento está cegado. Satanás es su padre espiritual. No tiene perdón de pecados. Todo eso estoy sacando de diferentes versículos. Efesios 2, 2 Corintios 4:4. A lo largo de toda la Escritura es muy clara la condición del ser humano sin Cristo. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueran hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Vieron cómo Pablo le arroja luz a Génesis? Como toda la palabra es inspirada por Dios, de los descendientes de Abraham vendría Cristo, y a través de Cristo las personas de toda lengua, tribu y nación se pueden acercar a Dios. Ahí está la bendición para todas las familias de la tierra. Cristo y solo Cristo. Primera Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Famoso Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cristo es el único que puede librarte de la maldición de no haber cumplido todos los mandamientos de Dios. Esa es la buena noticia. Dios proveyó un medio de salvación y rechazar ese único medio de salvación es rechazar a Dios mismo. Ahora tenemos que ser honestos en algo. Creo que es bastante clara la Escritura. Si Cristo es el único camino, si Cristo es la verdad, si Él es la vida, si nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo, ¿qué sucede con todas las personas que nunca escucharon el Evangelio? Esa es la cuestión. Ese es el punto central de misiones. ¿Qué sucede con todas las personas que nunca han escuchado el Evangelio? Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Excelente, buenas noticias, gracias a Dios. Todos nosotros estamos bajo la maldición del pecado, todos le hemos errado, todos hemos cometido pecado, todos hemos ofendido a Dios, pero si clamás a Dios, si buscas su ayuda, entonces Él te va a salvar, Él no te va a dejar solo, Él no te va a desamparar. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocás el nombre del Señor, serás salvo. Promesa. Buenas noticias. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por esta razón, por este razonamiento que hace Pablo,
por esta razón existen los misioneros. Humanamente es una locura. Brian y Gloria tienen una hijita de 2 años y se van a ir a uno de los países más pobres del mundo, donde la salud es horrible, la educación es horrible. Es una locura. Ellos tienen carreras, tienen experiencia, hablan diferentes idiomas, son inteligentes. Podrían estar haciendo dinero simplemente y vivir una vida normal. Humanamente hablando, es una locura, una tontería. Es más, mucha gente, quizás familiares, dirán, ustedes están locos. Ustedes están locos. Pero ¿cuál es la razón por la cual existen misioneros? Si las personas que nunca escucharon el Evangelio, y yo sé que esto no es popular en la mayoría de las iglesias, pero nosotros tenemos que seguir las Escrituras, no lo que es popular. Si las personas que nunca escucharon el Evangelio pudieran ser salvas, porque mucha gente dice, pero Dios los va a juzgar según la información que recibieron, y como ellos nunca escucharon de Jesús, nunca pudieron rechazar a Jesús, entonces Dios va a tener como una misericordia especial para ellos. Eso es lo que la mayoría de la gente dice. Pero si ese fuera el caso, entonces habría 2 caminos de salvación. Un camino sería la ignorancia total. Nunca escuchaste de Jesús, nunca escuchaste del Evangelio, nunca escuchaste un misionero, un pastor, un cristiano, un teólogo, la Biblia, nada. Vivís en el medio ahí de la jungla, en una tribu, por siglos, no tenés ni idea de nada. Entonces, ese sería un camino de salvación, la ignorancia total. Y por otro lado, el camino que conocemos, ¿verdad? Cristo. Pero la Biblia dice que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Y por otro lado, hay otro problema. Esas personas que están en ignorancia total, ¿quién limpiaría sus pecados? ¿Quién los justificaría? ¿Quién les traspasaría esa justificación y esa inocencia? ¿Bajo qué base serían salvos? ¿O sus pecados quedarían impunes y simplemente Dios les perdonaría por esa ignorancia total? Entonces sería mejor que ninguna tribu no alcanzada recibiera misioneros. Si fuera así el caso. Porque si no los estamos condenando. ¿Para qué vamos a ir? Si ellos, imagínate, una tribu en el medio de la jungla, en medio de África, en el medio del Amazonas, no sé, nunca escuchó, están en una isla remota, nunca escuchan el Evangelio. Entonces supuestamente van a ser salvas porque son ignorantes del Evangelio, nunca escucharon, entonces van a ser salvas. ¿Para qué voy a ir yo como misionero? Vas vos como misionero, les hablas de Cristo, capaz que alguno rechaza, entonces ahí sí rechazó, condenado para toda la eternidad. Como dijo un predicador, no recuerdo quién fue ahora, decía, si ese es el caso, entonces todos los cristianos, en lugar de mandar misioneros a esa isla remota o a esa jungla, lo que tendríamos que hacer es hacer un cerco, nos ponemos alrededor de esa tribu, todos juntos, no pase nadie. No, misioneros no, porque si no los condenás a todos. Porque ellos van a ser salvos porque nunca escucharon el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Hay muchos cristianos que no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que este razonamiento es válido y es bíblico. Hay un solo camino de salvación que es Cristo. Por eso existen los misioneros. Por eso nosotros apoyamos una familia joven que va a misiones. Por eso dejamos casa, dejamos nuestra cultura, dejamos idioma para ir a compartir con otros. Por eso oramos por las naciones. Porque hay un solo camino, hay un descendiente de Abraham. Y ese es el plan que Dios ideó, ese es el plan que le lleva honra y gloria para restaurar todas las cosas. Por la fe en ese descendiente, Cristo Jesús, que es quien se hizo maldición, aunque no lo merecía, para pagar por pecados que nunca cometió, por tus pecados y por mis pecados. Dios ha provisto un solo camino de salvación y no es la ignorancia total. Ninguna persona es inocente. Las personas que están en esa isla desierta o en esa jungla, en medio de nada, son culpables. Son culpables, tienen pecado. La creación, dice Romanos, los condena, los deja sin excusa, porque es claro que existe un Dios, pero ellos no quieren seguir a ese Dios, no quieren adorar a Dios. Entonces es suficiente esa información para condenarlos, pero no tienen suficiente información para ser salvos. ¿Son condenados justamente? Sí, justamente son condenados porque lo merecen. De hecho, Dios podría mandar a toda la humanidad al infierno y eso sería justo. Nosotros no queremos justicia, nosotros queremos misericordia de Dios, queremos su gracia. Entonces, pecadores como nosotros podemos estar hoy en día adorando, cantando, orando, cambiando nuestra vida, yendo a la palabra por la gracia que Él derramó sobre nosotros.
En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ese solo se repite a lo largo de toda la Biblia. Un solo mediador, un solo salvador, un solo sacrificio. Solo Cristo. Solo Cristo. Un solo camino. Entonces, este es el plan de Dios que vemos. Que los creyentes prediquen el Evangelio, que las iglesias envíen misioneros, que los perdidos escuchen el Evangelio y pongan su fe en Cristo, que se unan a iglesias bíblicas y sanas que envían misioneros, donde puedan madurar y crecer para poder predicar el Evangelio a otras personas. Este es el plan de Dios. ¿Cómo pues van a escuchar si nadie les dice? ¿Y cómo va a ir alguien si no es enviado? Entonces, ¿cuál es el resultado de enviar misioneros a diferentes naciones? Apocalipsis 5:9, se me pueden acompañar. Luego vamos a ir a Apocalipsis 7, 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Cuál era el deseo de Dios cuando levantó a Abraham y le prometió una descendencia innumerable? Que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas a través de su descendencia. Como nos dice Pablo, está hablando de Cristo, no de sus descendientes. No hay bendición en el pueblo de Israel. Puedes tener un amigo súper judío, ortodoxo, un rabí, predicar el Evangelio, porque si no conoce a Cristo, ya sabemos a dónde va a pasar la eternidad. ¿Sí? Pero hay un descendiente de Abraham que pagó por nuestros pecados. Y ese es el que las naciones tienen que conocer. Apocalipsis 7, 9, 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y esto es hermoso. Desde el principio el plan de Dios es alcanzar a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y que todos los pueblos de la tierra tengan la bendición de la vida eterna que el pecado nos sacó, que nuestra desobediencia nos sacó, que nuestra falta de confianza en Dios nos sacó. La confianza en Dios ahora nos devuelve la vida eterna, nos devuelve la bendición, nos devuelve la relación con Dios. Dios quiere que Cristo sea alabado en todos los idiomas de la tierra. Imagínense, nosotros nos gozamos en tener personas de diferentes nacionalidades y diferentes idiomas, e incluso tratamos de cantar en diferentes idiomas, pero imagínense lo que va a ser el cielo. Va a haber personas de diferentes trasfondos, diferentes culturas, algunos que quizás murieron por la persecución y fueron el hazme reír del Coliseo romano, otros quizás fueron empresarios exitosos. Algunos vendrán de África, otros vendrán de Asia, otros serán latinos. Pero toda lengua, toda tribu, toda nación, alabando el nombre de Dios. Diferentes idiomas. Eso le gusta a Dios. A Dios le gusta, Dios quiso que este fuera el plan. A todas las naciones, todas las familias de la tierra lo alaben. Las misiones transculturales no son opcionales para los cristianos. Si sos cristiano, Dios te está llamando a involucrarte de una u otra forma. Yo entiendo que la gran mayoría de acá no va a ir a Mozambique. Y está bien, porque esa es parte de la voluntad de Dios. Tenemos una familia, gracias a Dios, que está yendo para allá. Pero todos nosotros podemos involucrarnos en lo que Dios está haciendo. Todos podemos orar, informarnos de los países que no tienen Biblia, de los pueblos que no tienen testimonio del Evangelio, de los hermanos que están siendo perseguidos. Nosotros podemos orar, podemos apoyar financieramente. Obviamente que el nivel de apoyo va a ser diferente según la familia y según Dios te ha prosperado,
pero como iglesia, pero también individualmente, nosotros podemos apoyar a aquellos que van para que estén más tranquilos, más cómodos predicando el Evangelio sin pasar necesidades. Nosotros podemos motivar, podemos enseñar, podemos compartir lo que Dios está haciendo, de diferentes formas, podemos movilizar, pero no es opcional, porque este es el plan de Dios, esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que personas de toda lengua, tribu y nación lo estén adorando por toda la eternidad. Personas que escaparon de la maldición de la ley porque pusieron su confianza en aquel que se hizo maldición por ellos. Debemos involucrarnos en misiones. Termino con una frase de Spurgeon que dice: si existiera tan solo un hombre o una mujer que no ama al Salvador, y si esa persona viviera en la parte más recóndita de Liberia, y si fuera necesario que todos los millones de cristianos viajaran hasta allí y cada uno le rogara que se entregara a Jesús antes de que se convirtiera, valdría la pena todo el celo, la labor y los gastos. Si tuviéramos que testificarles a miles año tras año y nunca rescatar más que una sola alma, esa alma sería la recompensa completa por toda nuestra labor, porque un alma es de valor incalculable. Amén.